Diversas civilizaciones en la historia de la humanidad dejaron construcciones que nos permiten entenderlas y las pirámides están entre las más interesantes. Si te llama la atención la arqueología, hoy te contamos acerca de 5 pirámides que guardan misterios que la comunidad científica aún no logra dilucidar. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, a este nuevo episodio en el que veremos de una forma más aguda y desde otra perspectiva, como siempre, la relación tan intrínseca que tienen las pirámides con todas las culturas a lo largo de los tiempos. Hace un par de años y gracias al Google Earth aparecieron imágenes de unas supuestas pirámides en plena Antártica donde se supone que no había. Y mientras algunos creen que en realidad es una formación geológica, otros piensan que es una prueba más de que los humanos habitaron en esta zona. En total son 3 las supuestas pirámides que han sido halladas en la misma área de la Antártica con una forma muy similar a las egipcias. Pero hasta ahora no sabemos si se trata de una construcción humana o solo una formación de la naturaleza de apariencia engañosa. Aquí una cosa que me llama mucho la atención, que sigue siendo pirámides de un considerable tamaño como para verse desde un satélite como es el satélite de Google Earth, y que una vez más volvemos a hablar del número 3, 3 pirámides en una formación muy similar entre ellas. Veremos que en China existe una pirámide muy especial ya que está bajo la tierra en la región de Henan. Es la llamada pirámide de Chengchu. Esta sería una especie de tumba, pero nadie sabe quién la construyó o qué persona está enterrada en ella. Posee en su interior un ataúd cilíndrico y pese a que dataría de miles y miles de años atrás, solo fue descubierta hace poco mientras se realizaban trabajos de construcción en el área. Ahora, los arqueólogos trabajan para dilucidar los misterios que esta pirámide esconde. Un poco retirado de ahí, lo que conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Es una de las zonas más misteriosas y más estudiadas del planeta, y en la profundidad de sus aguas un oceanógrafo afirma haber hallado 2 pirámides que bautizó como las pirámides de cristal. Nada que ver con las calaveras de cristal que se encuentran en Sudamérica. De eso hablaremos en otra ocasión. De estas pirámides no hay grandes pruebas sobre su existencia, ya que, como es obvio, es una zona de muy difícil acceso, hay una profundidad muy grande. Pero quien dice haberlas descubierto utilizando un sonar cree que se podrían tratar de edificaciones relacionadas con las fuertes corrientes marinas y vientos que han costado de la desaparición a muchos barcos y aviones, ya que en su parte superior existiría un agujero que podría incluir una inestabilidad en el agua y en los cielos, reforzando lo que se había comentado muchas veces sobre campos magnéticos, sin caer todavía en lo que son los portales o los hoyos negros o los portales de gusano hacia otro tiempo y otro espacio, aun y cuando sea dentro del mismo plano. Lo primero que nos viene a la cabeza al escuchar la pirámide, obviamente, es Egipto, que es el país donde se encuentran varias de las más importantes, pero no todas están a la vista. Imágenes satelitales y la información conseguida con equipos modernos hablan de construcciones de pirámides subterráneas. Estas pirámides escondidas serían cerca de 17, cada una conteniendo diferentes estructuras, como por ejemplo tumbas, artefactos varios, etcétera. Hay quienes creen que se trata de construcciones que quedaron escondidas tras una inundación. Recordemos que siempre se ha dicho y todo el mundo sabe que donde exista un desierto existió un mar. Entonces, estas inundaciones fueron escondiendo estas edificaciones en Egipto,
perteneciendo a una civilización muy, muy antigua, pero hasta ahora los arqueólogos no han podido acceder físicamente a ellas, aunque muy pronto excavaciones podrían resolver el misterio que rodea esas pirámides enterradas en Egipto. En México, la pirámide del Sol es la tercera más grande del mundo en su tipo. La pirámide del Sol está ubicada en la ciudad arqueológica de Teotihuacán, en México, que es hogar de la civilización del mismo nombre. Es admirada no solo por su arquitectura, sino también por las características de su construcción. La pirámide del Sol tiene una base que no solo se acerca mucho al tamaño de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, sino que también es arquitectónicamente muy similar, por lo que existe la teoría de que ambas culturas pudieran haber estado entrelazadas en cierta forma, como veremos más adelante. Si bien se le suele comparar con la Gran Pirámide de Giza, la pirámide de Keops, la pirámide del Sol está ubicada a 70 kilómetros de la Ciudad de México y también guarda mucha similitud con otras ubicaciones diferentes en diferentes continentes, por lo que no son pocos las personas que piensan que diversas civilizaciones antiguas estaban más conectadas entre sí de lo que pudiéramos creer. Y esta conexión pudiera venir a ser por medio de seres de otros planetas que han visitado la Tierra desde tiempos inmemorables. ¿Y qué es la única explicación lógica para que civilizaciones tan separadas geológicamente, geográficamente, y también tan separadas por los lapsos de tiempo, estén tan relacionadas entre sí? 5 pirámides ubicadas en diferentes partes del mundo, pero que comparten no solo los tesoros arqueológicos, sino que también el tener una historia que todavía no se logra dilucidar bien a bien, es lo que nos hace pensar y verlas, estas edificaciones, todavía más interesantes. Durante décadas, o sea, mucho tiempo se ha advertido la estrecha relación de las pirámides que se desdoblan a lo largo del planeta y que han levantado la curiosidad de muchísimos investigadores y muchísimas personas, continuándose con cómo es que el ser humano en algún momento de su existencia decidió erigir estas pirámides y por qué tendrían que ser pirámides. Aquí el primer cuestionamiento sería antes que la similitud, antes que la diferencia de tiempos y de espacios, ¿cómo es que civilizaciones tan distantes, tan disímiles al parecer, optan todas por el mismo tipo de construcción que vendría a ser la pirámide? Las pirámides son de carácter generalmente triangular o semitriangular. Estas construcciones teocráticas han develado cientos de secretos. Hasta en sus más pequeños detalles, en sus más pequeños glifos, hay escrituras, hay caracteres que nos llevan a conocer un poco más de su historia y una serie de datos. Yo leí hace mucho tiempo en un libro que respecto a la pirámide de Keops en Giza se hizo un concilio, o se le llamaba universal, que para mí vendría siendo más que nada internacional, no universal, pero pues así somos los humanos, dados a magnificar todo. Pero sí es un concilio internacional con los científicos más renombrados, entre los que estaban físicos, astrólogos, astrofísicos, arqueólogos. Y es un concilio que duró aproximadamente 3 o 4 años, nada más para comprobar lo que estaba escrito en una de las cámaras de la pirámide de Keops. Esto se me hace muy curioso porque es algo que fue hecho hace tantos miles y miles de años, y a nosotros, con las mejores cabezas más brillantes, los mejores científicos, nos toma 3 años comprobar que es cierto lo que estaba escrito ahí. Y esa es una de las cosas que me llama mucho la atención, igual que a mucha gente. Hay quienes se atreven a afirmar que el conocimiento esencial del mundo se resume a un solo camino y una sola verdad.
es un principio y raíz de la fecundación de todo lo que se conoce. Frente a esta enmarañada hipótesis, podríamos acentuar que en efecto existen muchas semejanzas entre las construcciones de las pirámides, como las de Teotihuacán, Chichen Itzá, Prang Sam, Camboya, Sudán, Egipto, que hasta la fecha no tiene una explicación solemne y fiel, sino la posibilidad de que las estirpes humanas hayan aparecido desde un mismo gen o de que sus creencias hubieran provenido del mismo lugar. Sin embargo, muchos otros han rechazado estas semejanzas, por lo menos físicas. Las pirámides egipcias, por ejemplo, eran construcciones creadas para fungir como tumbas, sin mencionar que su corte era más afilado, sus bordes eran más lisos. Y por otro lado encontramos las de México, en Tenochtitlán, o en las mayas, las de Estados Unidos, que eran templos ceremoniales y estaban fundamentadas en lo que era placas o niveles o terraplenes superpuestos uno arriba de otro. Eran planchas más chicas puestas arriba de otra más grande, lo que iba haciendo que tomaran esa forma piramidal. No tanto así como la pirámide del Sol en Teotihuacán, la pirámide de Chichen Itzá en Yucatán, en Quintana Roo, pero más apegadas a las formas lisas que presentan las pirámides egipcias. Como bien se ha sabido en los últimos años, las pirámides de la serpiente emplumada en Teotihuacán contiene un río de mercurio en su interior. Este río puede ser acaso una metáfora o es lo que llamaban ellos el camino al inframundo. Se han hallado también cámaras mortuorias en su centro, sin mencionar que los adoratorios en lo más alto de su superficie, en los pisos más altos, en la punta, corresponden a deidades como la del sol, la de la luna, mientras que las egipcias parecerían estar apuntadas hacia el sol y hasta donde se ha creído a una constelación, como veremos un poco más adelante. La ciudad entera de Teotihuacán estaba orientada astronómicamente y la pared frontal de la pirámide del Sol está perpendicular al punto donde se pone el sol en los equinoccios de verano, mientras que el resto de los centros ceremoniales se encuentran trazados en ángulos rectos con esta pirámide. Otra alineación que se puede encontrar en ellas es la de la estrella Sirius, la cual también era sagrada para los egipcios y que la han llevado a pensar algunos arqueólogos en apoyar la hipótesis de que pudiera existir alguna relación entre ambas culturas. En las culturas mayas y egipcias se edificaron pirámides que guardaban una asombrosa similitud, aun y cuando son separadas, como dijimos, por un tiempo y una distancia increíbles. En lo único en que coinciden todos los llamados estudiosos de ambas culturas es que se trata de meras coincidencias. Coincidencias que, si a mí me apuran un poco, no soy muy dado yo a creer en las coincidencias. Se me hace una forma muy sencilla y muy, pues por decirlo de alguna forma, se me hace una forma muy corriente de tratar de explicar algo a lo que todavía no podemos hallarle una explicación lógica, o cuando menos no podemos hallar otra explicación que satisfaga más a lo que estamos pretendiendo hacer. Otra alineación, como les decía, es la de la estrella de Sirius. Y esta estrella, recordemos que era sagrada para los egipcios. Y nos hace preguntarnos cómo es que con una distancia tan grande podamos tener nosotros la similitud en las alineaciones de las pirámides en cuanto a lo que es el cinturón de Orión o la constelación de Orión y la estrella Sirius.
Un dato curioso es que según la mitología egipcia, los dioses descendieron del cinturón de Orión y de la estrella Sirius, que es la más brillante del cielo. Creían firmemente que estos seres de forma humana descendieron de Orión y Sirius y se relacionaron con la raza humana. Estos dioses que descendieron eran Isis y Osiris. Y esa alineación tenía algo que ver con esa adoración que tenían ellos hacia el Sol, hacia Orión, hacia Sirius. Pero aquí va lo otro, 500 millas al sur del Cairo, se encontró también de manera casi fortuita lo que parecería ser un gran centro ritual con el nombre de Napta Playa. Este era utilizado por una civilización que prosperó entre los años 6400 y 3400 años de Cristo. Irónicamente, justo antes del esplendoroso auge de los egipcios en el mundo, de esta cultura que llegó a ser tan maravillosa. Uno de los pequeños centros que se encuentran aquí en Napta Playa es una construcción semicircular que los arqueólogos han dado en llamar el mini Stonehenge. El ingeniero Baubal y el astrofísico Brophy han estudiado este circuito por más de 10 años y sugieren en su libro Black Genesis que es en realidad un diagrama de estrellas que se alinea con las estrellas del cinturón de Orión justo en el solsticio de verano. Según los estudiosos, han practicado análisis de radiocarbono y han dado con el dato de que estas construcciones datan de hace poco más de 7000 años antes de Cristo. Ahora, en contraparte, a solo 35 millas, como decíamos, al noreste de la Ciudad de México, se encuentra el centro Tenochtitlán, que era habitada por algo más de 150,000 personas. Cuenta con 2 grandes pirámides y un templo mayor construidos en el siglo II antes de Cristo. Aquí está lo que comentábamos de la enorme distancia, la enorme separación de tiempo que había entre una cultura y otra. Y aún así, al igual que las pirámides de Giza, estos templos y este templo y estas pirámides en Teotihuacán se encuentran perfectamente alineadas directamente con el cinturón de Orión. La historia nos dice que en 3114 a.C., los dioses vinieron a la tierra del cielo en una convención y según los historiadores, esta misma se produjo en Tenochtitlán. Su construcción se atribuyó a los Kinametsin, que es un vocablo náhuatl que significa raza de gigantes. Y una vez más regresamos a los gigantes. Gigantes que hemos estado viendo a lo largo de varias etapas, que todos los gigantes se asocian desde la Biblia misma con los hijos del cielo y en una serie de mitologías con esos seres de forma humana que venían a la tierra. Y no podemos menos que notar la similitud que existe entre estos gigantes y las formas como son descritas ciertas razas o ciertos tipos de alienígenas, como son los nórdicos, los reptilianos, que eran seres o son seres extremadamente altos, que vaya, sin llegar a ser un gigante como lo vemos en las películas de 10, 15, 20 metros, sí son personas que andan rayando, son seres que andan rayando alrededor de los 3 metros de altura, lo que para un humano normal, común y corriente, aún hasta los más altos los convierte en seres extremadamente altos. De ahí que se les llame gigantes. Otro sitio con conexión directa con el cinturón de Orión está al noreste de Arizona, donde la tribu Hopi ha habitado por más de 1000 años.
Su reservación abarca más de 1.5 millones de hectáreas y está conformada por 12 pueblos que, según el paisaje y la mitología de la tribu, están centradas, adivinaron, con el cinturón de Orión. Si nos detenemos un poco en la historia sumeria, egipcia, azteca, maya y ahora los Hopi, veremos la misma historia en todos, en diferente tiempo, con diferente idioma, pero siempre los mismos datos. Son los mismos seres, son los mismos objetivos, son las mismas formas de hacer las cosas, son las mismas motivaciones para estar en este planeta que sentimos como nuestro, que dicho sea de paso, no sé qué tan nuestro sea, porque hay varias cosas que nos hacen dudar. Algo que se nos está escapando y que quisiera hacer hincapié es que en numerosos grabados y esculturas que se ven que se ven en todas las edificaciones que podamos hallar arqueológicas, como son los gigantes de la isla de Pascua, los atlantes de Tula, el mismo Quetzalcóatl en Aztlán, los mayas, Machu Picchu, una serie de edificaciones en las que nosotros podemos identificar, aun queramos o no, con toda claridad, personas con formas completamente distintas a los representados en los grabados. Desde, claro, seres con trajes de astronauta, tanto seres que se ven en lo que pudiera parecer, no digamos un platillo, una nave espacial, pero sí una cabina de una nave. Y podemos llegar hasta seres con claras formas de alienígenas. Y para corroborar esto basta y sobra con observar las formas de seres conocidos como los grises altos, los reptilianos, los nórdicos, los draconianos. Y dichas evidencias las encontramos, como dije, tanto en los aztecas, en los mayas, en los egipcios, así como en el resto de las culturas extrañamente desarrolladas, aun cuando no es aceptada la posibilidad de los estudiosos científicos que siempre van a querer dar otro tipo de sesgo a la información o a lo que ellos creen que ven. Pero esto no deja de ser una explicación que, ya sea que nos guste o no, es lo más factible, porque es algo que está plasmado en una piedra, es algo que está grabado en una edificación de hace miles y miles y miles de años. Aunado a esto, los grandes esfuerzos que representaría la simple construcción de estas edificaciones, a las cuales se les ha dado una serie de explicaciones, matices, tratar de hallar posibles conjeturas, no ha pasado de eso, conjeturas. Y aquí surge un interrogante. Con este referente y mucho más con las formas de transportar el agua por medio de los acueductos elevados y una serie de tecnologías que se tenían en un tiempo muy anterior. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que hubiera un avance significativo en todas las civilizaciones? Si observamos detenidamente, los avances científicos han sido pequeños lapsos cada determinado tiempo. Pasa un lapso de tiempo grande y tenemos un avance muy significativo, y como si cayéramos en un letargo vuelve a pasar un tiempo bastante largo antes de que vuelva a haber algún descubrimiento, algún avance, alguna cosa digna de mencionarse. Recordemos las edificaciones que tenían en la antigüedad los romanos, que dicho sea de paso, a mí me llamaba mucho la atención la forma en que creaban sus puertos ellos, haciendo placas de una mezcla que se endurecería al momento de entrar en contacto con el agua,
Pero dichas placas estaban hechas de forma que al momento de arrojarlas al mar, no se vaciara el polvo que tenían en su interior y por el contrario empezaran a absorber el agua, con lo que se conoce últimamente como concreto inyectado, unas cosas por el estilo. No tengo muy presente los términos que se utilizan en ingeniería, pero se pregunta uno, ¿por qué si ya se había hecho eso, a- al tiempo en que se utilizó hasta nuestros días, si hubiéramos seguido así, subiendo paulatinamente poco a poco, señores, estaríamos en un planeta completa y absolutamente diferente del que tenemos ahorita? Pero bueno, eh, eso sería cuestión de otro tipo de análisis y nos podríamos estar aquí toda la noche y todo el día hablando sobre lo mismo. Es muy llamativo cómo todas las cosas se van hilando. Recordemos que habíamos mencionado que varias culturas, no nada más los Anunnaki, tenían un interés muy particular en el oro que se puede extraer de la tierra en México, la tierra, en el planeta Tierra. Y me llama la atención que varios historiadores apoyan fervientemente la teoría de que el famoso tesoro de los aztecas, que en su mayoría era lingotes de oro y piezas talladas en oro de un valor completamente incalculable, son piezas invaluables por lo que representan, por lo que son, independientemente del oro. Que recordemos que el oro no deja de ser más que un metal que, si lo vemos tecnológicamente, tiene infinidad de aplicaciones y tiene un sinnúmero de bondades. Los humanos le hemos dado el valor monetario que hemos querido, pero fuera de eso, y con estos datos que hemos tenido tanto de reptilianos como de nórdicos como de Anunnakis, que tienen muy claro el valor tecnológico que tiene el oro y por eso lo persiguen, hay muchos historiadores que apoyan la teoría de que jamás se arrojó el oro de los aztecas ni el tesoro de los aztecas al lago de Texcoco, al que después, o a Xochimilco, que después fueron a querer drenar mucha gente para tratar de buscarlo. Al contrario de eso, ellos apoyan la teoría de que varios cientos de aztecas salieron en una caravana con cargas, con sendas cargas cada quien, de oro de los aztecas, lo que representaba el tesoro de los aztecas. Pero aquí no estamos hablando de piedras, no estamos hablando de piedras preciosas ni de otras cosas más que el oro. Y estas personas estos varios cientos de personas que salieron de Tenochtitlán rumbo al norte, a la parte más alejada de los dominios de los aztecas, que era al noroeste. Salieron con las cargas de oro, otras cientos de gentes de repuesto y varias gentes para la protección de la caravana, y llevaban este oro precisamente a Aztlán, que era el lugar de origen de los aztecas. Y recordemos que, como ahorita estuvimos mencionando, en una formación montañosa que está al noroeste de Arizona, es donde se encontraba la tierra de Aztlán, que era el origen de los aztecas, y es ahí precisamente donde llevan a esconder todo este oro. Ha habido muchísima gente, muchísimos arqueólogos, muchísimos cazadores de tesoros que han andado muy empeñados en buscar el lugar donde se encuentra este oro escondido, y lo único que han encontrado es una serie de montañas con un número increíble de cavernas.
Incluso hay historias o leyendas de buscadores de tesoros que han entrado a algunas cavernas y jamás volvieron a salir. Serán pasos a otro nivel, serán bases para estar recopilando el oro y que los seres que tienen a estas personas extrayéndolo vengan por él. Eso es algo que no sabremos hasta que dichas cuevas sean encontradas, su descubrimiento sea documentado y el misterio pueda ser desvelado. Hasta entonces, todo esto es conjeturas, hipótesis y a final de cuentas, verdad o mito. Usted decide. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Seguiremos investigando a ver qué más podemos sacar en este tema. Pero por lo pronto no me quiero despedir sin mandarle un saludo de la página de Facebook a Rafael Navarro, a Javier Vega Tuché, José Iván Hernández, Mario Becerra, Óscar Escárzaga, Kilsen AB, María Cabrera, Olivia Sáenz Rodríguez, Judith Valles, Guadalupe García, Sofía BG, Nancy Gutiérrez, Xiomara Ventas, Ali-Florfuentes Candelaria, y de YouTube a Fernando Rodríguez de SkyCell CUU, a Sandy Balvanera y a David Castillo. Muchas gracias por sus sugerencias, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus suscripciones. Síganos en todas nuestras redes sociales y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Tengan ustedes una excelente semana. Buenas noches, buenos días y muchas gracias. Hasta la próxima.